Dentro de la comunidad lectora de ciencia ficción existe un grupo que adora la obra de Cixin Liu y otra que no pierde oportunidad para denostarla. Normalmente en ambos extremos los argumentos son puramente emocionales. Por un lado, aplaudes la novela porque te da exactamente el tipo de narración que espera tu fan interno de Arthur C. Clarke o Gregory Benford cada vez que abre un libro. Viva la especulación rigurosa, viva la descripción naturalista, porque la ciencia ficción será dura o no será. O por otro lado, criticas la novela porque te aburre la verosimilitud científica a la hora de describir las innovaciones tecnológicas o explicar los eventos de una trama prospectiva, porque tú quieres denuncia social y chipeo entre sujetos descentrados dentro de una distopía, eso sí, con representación de todo grupo marginado. Quieres una narración que te represente, quieres realizar una lectura identitaria, porque la ciencia ficción será blanda o no será. Creo que la mayoría hemos estado en uno u otro bando y parece sano no militar radicalmente en ninguno. Cuando solo leemos un género y dentro de ese solo leemos aquello que nos provoque algún grado de identificación o la empatía en sus versiones más básicas, pues bueno, estamos condenando nuestra conciencia a una zona de confort que nos hará impermeables a cualquier novedad y terminaremos celebrando solo narraciones escritas por algunos influencers con un exitoso catálogo de Wattpad o el algoritmo de una inteligencia artificial con los datos que entregamos a cada momento en las redes sociales de nuestro teléfono. No parece una visión precisamente utópica. En mi caso he leído todo lo que hay de Cixin Liu traducido al castellano y puedo decir que la mayoría de sus textos me gustan. Por momentos hasta me entretienen, pero por sobre cualquier otra cosa, hasta los que me gustan menos me perturban. En el mejor de los sentidos. Y si bien otras personas pueden esperar que una novela de ciencia ficción le genere otro abanico de emociones, creo que no es justo pedir que una novela de cualquier género te entregue todas tus emociones favoritas o todos los estímulos intelectuales posibles en 300 o 500 páginas. De hecho, creo que pedirle eso a un libro es muy revelador de ese tipo de lector y da hasta para sospechar de un desarrollo emocional limitado o al menos una escasa apertura a lo nuevo o realmente diferente. Por más que esa persona crea defender la rigurosidad científica, su identidad conservadora o la representación de grupos excluidos en cualquier órbita de la cultura. En suma, tanto si te gusta como si no te gusta la obra de Cixin Liu, ojalá no sea solamente porque cumple o no con una lista de requisitos establecidos por los sesgos que constituyen tu conformidad interior, o peor aún, la receta de cocina que una editorial entrega a sus lectores beta más sensibles. Cixin Liu escribe con una distancia que puede ser incómoda para quienes buscan una narración intimista y focalizada en la subjetividad. En la era de la supernova, aún más que en la trilogía de los tres cuerpos o en la esfera luminosa, las motivaciones de los personajes son declaradas mas no profundizadas, porque el foco está puesto en algo así como una antropología especulativa. Un brevísimo resumen del argumento sería algo como esto. Un evento astronómico genera una onda de radiación que impacta a la Tierra. Se descubre que afecta mortalmente a la población mayor de 13 años, a quienes les queda, en el mejor de los casos, 1 año de vida. El gobierno, chino en este caso, pone en marcha un plan para que los padres capaciten a sus hijos en sus oficios, de manera que el mundo pueda seguir funcionando con relativa normalidad, mientras el gobierno decide buscar a los futuros líderes en una competencia entre diferentes grupos de escolares, con una especie de guerra a pequeña escala. Este experimento comienza a mostrar las primeras señales de crueldad en los menores, quienes, sometidos a la presión tribal, muchas veces no dudan en descender rápidamente a la irracionalidad fascista. Pero los estudiantes seleccionados son precisamente quienes logran vencer las dificultades de forma criteriosa. A ellos se les explica el grado de responsabilidad que implica dirigir una nación tan grande, algo que por supuesto está más allá de su comprensión y de la nuestra. Los adultos mueren y el caos comienza. Los niños no son capaces de gestionar emotivamente sus nuevas funciones, colapsan en llanto, hacen berrinches, en fin. Aquí hace su aparición una inteligencia artificial que los adultos dejaron, para ayudar en la gestión del Estado. La inteligencia artificial les ayuda a entregar un mensaje de calma, personalizado a cada niño, de manera que logran superar la primera crisis. Pero aparece la desmotivación. La masa de niños reclama que quiere divertirse, jugar, que están cansados de trabajar tanto. Literalmente como chinos. Y arman, en un mundo abierto virtual, una especie de utopía de la diversión infantil, demandando que su gobierno la haga realidad. Algo así como los activistas políticos de TikTok. Mientras aparecen los gringos, que sugieren, como sugieren los gringos, que se deben realizar unos juegos a nivel mundial. Juegos de guerra, obvio, porque son gringos. El secretario general de la ONU escribe una queja, que es archivada por los gringos en el fondo del inodoro. Los juegos, que son una carnicería dominada por las potencias militares, se realizan en el descongelado continente antártico. Y me salto la parte final del conflicto para no revelar la parte más tensa y sangrienta de la trama. La obra termina con un acuerdo entre China y Estados Unidos para intercambiar sus países. Algo así como jugar a ponerse literalmente en el lugar del otro, migrando a su país.
Estos juegos de migración se transforman, al parecer, en una costumbre, pues la novela cierra con las reflexiones de un narrador, un humano que vive en Marte y que intenta resumir los inicios de la era de la supernova que los llevó a salir del planeta y conquistar el sistema solar. La premisa de la obra nos pone frente al problema del fin del mundo, que nos resulta más fácil de imaginar que el fin del capitalismo, y dentro de la obra hace falta una condición material extrema para desatar la capacidad adaptativa de la especie humana, más allá de un sistema económico que dice responder a nuestra naturaleza, inventado por señores blancos liberales europeos. Hay que decirlo, por momentos es poco verosímil la frialdad de algunos personajes, suponiendo que tienen 13 años como máximo. Además que la novela utiliza ciertos estereotipos con un fin claro, eso sí, desplegar la ficción especulativa desde una perspectiva sociológica, sin héroes individuales. La novela muestra cómo los niños encarnan parte de los estereotipos que cada nación declara como propios. El inglés es flemático, el gringo es un bully prepotente y desafiante, los japoneses son fríos y ceremoniosos, los latinoamericanos somos invisibles. No sé ustedes, pero a mí me cuesta montones empatizar con las potencias imperiales. Y si bien alguna te puede caer mejor que otra simplemente porque no te ha tocado estar bajo su dominio, saqueo y asimilación, me parece criterioso mirar con recelo imperios en la historia, como el romano, el británico, el español o el japonés, así como hoy a Rusia, China, Estados Unidos o la India. Lo mismo pasa en la ficción, con el Imperio en Dune, en Star Wars o en Warhammer 40.000. No hacerlo implica empatizar con el matón de la escuela y celebrarle sus imbecilidades solo porque ya te robaron el almuerzo y toca burlarse de otros. La obra nos aporta el punto de vista desde el centro del poder de una civilización milenaria y eso es algo valioso porque desde el patio trasero de los gringos podemos consumir la historia oficial y su revisionismo, pero el sentir de la comunidad del centro, su manera de experimentar su supuesto protagonismo en la historia humana, es algo que nos está vedado o a priori nos parece ridículo y totalitario. Si naturalizamos el modo de vida del capitalismo tardío, en donde la eficiencia individual y la capacidad productiva son propuestas como valores, y el cansancio, con alguna dosis de tranquilidad, son la única recompensa ofrecida por la ideología dominante y los discursos emanados desde la gerencia, por supuesto que otro esencialismo, como que los niños solo quieren jugar a matarse, parece absurdo, imposible. En tal sentido, no faltarán quienes señalen o critiquen la obra por cierto adultocentrismo por parte del autor, algo que también podría verse en El Bosque Oscuro, ya sea por la caricatura de la inocencia infantil como por su incapacidad para asumir responsabilidades. Habría que decir que sí, que tienen razón, pero hay que tener cuidado porque si decidimos rechazar la novela, funarla porque los niños, niñas y adolescentes son lo mejor, son generosos, responsables y gentiles, nos estaremos perdiendo buena parte de la obra únicamente por idealizar a los niños, niñas y adolescentes, como lo hacen muchos chamanes de la crianza respetuosa, también hasta la caricatura. En la novela, los niños, incluso los más despiertos, descansan en la inteligencia artificial, sin la cual son bastante inútiles, porque no han sido correctamente preparados o no están dispuestos a sacrificar su disfrute personal por el bien común. Ya me dirás si eso te suena o no. El juego es una respuesta contra la enajenación del trabajo, ya que los niños no están lo suficientemente acostumbrados a las normas de una sociedad industrial, en la que solo serán considerados como seres dignos, en tanto capital humano con capacidad productiva. La novela también toca, tangencialmente, el tema del mundo luego de que los efectos del cambio climático se manifiesten por completo y ya sea irreversible. ¿Nos muestra qué harán los niños al respecto? No, ahí no está puesto el foco, porque el hedonismo y el egoísmo son una combinación poderosa. Quizás exista una sutil crítica hacia quienes son irresponsables porque tienen hijos a los que no son capaces de garantizar un futuro mejor, o un futuro a secas. Uno puede estar de acuerdo con ello o no, pero es una idea interesante sobre la que el texto plantea inquietudes y preguntas que quedarán abiertas. Por otro lado, aparece una sátira descarnada del papel de la ONU, que no puede hacer nada frente a las ridiculeces y a la barbarie de Estados Unidos, y se conforma con presidir reuniones sin importancia, como en la realidad su capacidad de acción es nula. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede romper una evolución cultural que, si bien no es equivalente a la biológica, no puede siempre compensar los aspectos de la selección natural? ¿Cómo se crea una sociedad que no esté basada en la supervivencia del más apto, en la competencia en busca de mayor eficiencia? ¿Cómo resultaría una utopía en la que nadie pague el precio por la felicidad del otro? Alguien podría decir que sería diferente si las mujeres tuviesen una relevancia mayor en el argumento, y sí, es muy probable, pero la novela no parte del mundo que nos gustaría, parte del mundo existente desde la sociedad china, que mantiene, no solo por su régimen político, un grado importante de conservadurismo patriarcal. La inteligencia artificial puede ser una alegoría bastante evidente de la confianza ciega que una generación completa que se informa por influencers pone sobre la idea de que dicha tecnología hará su vida más cómoda e irrelevante.
Esa misma clase de personas que replican irreflexivamente el entusiasmo de ingenieros por cosas como el ChatGPT, no para enfocar sus esfuerzos en otros asuntos, sino que para evadirse de una realidad apocalíptica que han heredado y que les abruma. La solución a la que llegan los personajes es forzar la capacidad o instinto de adaptación mediante migraciones, que dentro de la obra se blanquean, porque digámoslo, son migraciones forzadas. Ellas tienen como objetivo mantener una meta colectiva y una lucha de la especie por modelar sus condiciones materiales y generar en el proceso un arraigo en toda la Tierra. Ahí quizás está la vuelta utópica de la obra. Gracias al criterio de los niños menos egoístas, se pasa de una multipolaridad a una transhumancia global como manera de avanzar sin matarnos unos a otros, ni deshumanizar a quien emergió de una cultura diferente, que a su vez responde a una historia, a condiciones materiales y a un territorio determinado. El epílogo, las respuestas del historiador, nos presenta la obra como un ejercicio intelectual más que una novela de aventuras, y como es una máscara para el particular estilo del autor real, en ese sentido es un recurso inteligente. Para finalizar, un par de posibles reflexiones que la obra nos deja. En primer lugar, la energía y el ímpetu de la juventud permiten construir la personalidad, estructurar el carácter y la voluntad con la cual afrontar la existencia. Y la vida adulta, lo demuestra la novela en su primera parte, es una eficiente y aceitada máquina de demolición. Los personajes, muertos los adultos, no han tenido la posibilidad de construirse con la calma del bienestar y se han convertido ellos mismos en dicha máquina nihilista, por falta de sentido y de motivación. O, y quizás esto es lo más evidente, por falta de un vínculo de responsabilidad con la comunidad que los adultos, en la novela al menos, no alcanzaron a inculcar. El precio a pagar por ese aprendizaje será bastante alto. En segundo lugar, si hay una crítica explícita en la obra hacia las nuevas generaciones, esta es a la falta de una cierta conciencia social, generada por una hipocresía muy humana por lo demás y bastante frecuente en la sociedad occidental. Esta consiste en pensar, declarar mayoritaria y abiertamente que la solidaridad y la empatía son valores fundamentales para la vida en sociedad, siempre y cuando ejercerlos no implique ninguna clase de esfuerzo ni paciencia ni atención. En otras palabras, los niños en la novela demandan empatía, lo que es lógico por su edad, no por sus circunstancias, pero no están dispuestos a ser empáticos con el otro, salvo excepciones. Cualquier llamado de atención en este sentido, como es normal, provoca una disonancia cognitiva que se resolverá, la inmensa mayoría de las veces, a través de justificaciones emanadas desde el egoísmo, o desde sus eufemismos con mejor prensa, como el autocuidado, la autorrealización, el respeto por uno mismo. Conceptos que son lamentablemente tergiversados o utilizados de manera acomodaticia para defender el statu quo y la zona de confort personal en lugar de enfocarlos hacia el apoyo mutuo. Entonces, la novela en sus fragmentos más tensos, casi en tono de sátira, expone cómo esta nueva humanidad, sumida en el nihilismo, convierte al mundo en un parque de alienaciones, promovido ya no por la publicidad o la propaganda, sino que por las redes sociales, realidad virtual y las plataformas en línea, en las que la población juega a vivir en libertad y en donde los últimos humanos, como diría Ferlinghetti, son la misma gente, solo que más lejos del hogar. En autopistas de 50 carriles, en un continente concreto, intercalado de blandos anuncios, representando imbéciles ilusiones de felicidad.